Hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidos a una nueva edición de Rock and Football, la conexión perfecta. Hoy estamos jueves 12 de marzo de este año 2026, que se está pasando como volando, ¿ah? Pero nosotros, igual, como siempre, con la mejor información. Hoy un programa bastante entretenido, bastante especial, porque tenemos temas muy importantes para comentar. La victoria de ayer de Sporting Cristal, digamos que el resultado final que lo favoreció porque pudo pues pasar la llave ante Carabobo, aunque en el partido en los 90 minutos lo perdió 2-1, pero en la definición por penales fue más que Carabobo. Digamos que erró menos que Carabobo y pudo pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ¿no? El partido que se desarrolló ayer en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en el distrito de La Victoria. Y también vamos a hablar de Alianza Lima, que el día lunes derrotó 3-1 a Melgar de Arequipa, ¿no? Al club Melgar de Arequipa, en un buen partido también, ¿no? Creo que Alianza Lima, después de muchas fechas, hace un buen partido. Me parece que hace un buen partido, que hace buenos goles, que pudo hacer de repente un par más, pero erraron bastante. Y también vamos a hablar un poco de la actualidad de Universitario, donde, bueno, el día domingo perdió ante Chancas, pero también que el técnico Rabanal, Piolín Rabanal, ¿no? Está siendo muy cuestionado, ¿no? Y también algunos refuerzos que ha traído para Universitario. Así que nada, hoy un programa recontra especial con mucho fútbol y le voy a dar el saludo a nuestro gran amigo Joseph, que está en controles. ¿Qué tal, Joseph? Buenas noches. Claro que sí, muchachos, de verdad, mucha información deportiva, así como mencionaste, sorpresas, como dicen, sorpresas te da la vida te da sorpresas, y bueno, la sorpresa grata de que Cristal está, como dicen, poniéndose la camiseta de la selección peruana, de verdad, el equipo que nos está trayendo buenos frutos. Bueno, uno de los cuantos, porque también hay un equipo en provincia que siempre, por cierta razón y motivo, siempre puede estar presente en esos momentos. Pero bueno, Gerson, por favor, empecemos el programa. Así es, vamos a empezar hablando del partido de ayer que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, ¿no? Donde Sporting Cristal hacía de local ante Carabobo. Eh, Hay que recordar que en el partido de ida la semana pasada se jugó en Venezuela, donde Sporting Cristal había ganado 1-0 a Carabobo, ¿no? En esta visita por la ida. Y venía Cristal, digamos, un poco cómodo, un poco con el marcador a su favor, un poco cómodo para jugar este partido con el mejor semblante, si se puede decir, ¿no? Porque iba ganando la llave 1-0, ¿no? Así que, pero digamos que fue todo lo contrario, porque ya vamos a comentar el primer tiempo. La verdad que fue para el olvido de Sporting Cristal, ¿no? Un primer tiempo terrible, que lo reconoció el mismo profesor Paulo Autori, de quien vamos a hablar también más adelante, porque hubo un trascendido en la mañana de que Paulo Autori supuestamente había puesto su cargo a disposición, había renunciado, pero había un trascendido que después se desmintió, pero también no de todo claro. No, me parece que por ahí de repente sí lo presentó, pero lo convencieron de que no, de que continúe, y trataron de tapar todo, pero muy temprano se conoció, se dio ese trascendido, ¿no? Que el profesor Paulo Autori habría puesto su cargo a disposición, habría renunciado a la dirección técnica de Sporting Cristal. Pero bueno, ese ya es otro tema que vamos a hablar. Por ahora, seguir comentando de lo que fue el primer tiempo, ¿no? Un primer tiempo malo de Sporting Cristal, tanto así que lo cerró perdiendo 2-0, ¿no? Desde los primeros minutos, al minuto 4, Edson Castillo, al minuto 4, anotó el primer gol para Carabobo, sorprendiendo a todo el estadio, a todo Sporting Cristal. Después, a los 29, casi 30, volvió a anotar Carabobo poniendo el 2-0. Pero vamos a poner las alineaciones, ¿no? Que iniciaron las acciones. Carabobo empezó, primero vamos a empezar con Cristal, que está alineando como siempre con Diego Enríquez en el arco,
una línea de 4 con Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano Silva, ¿no? Los centrales eran Araujo y Lutiger, que siempre están cumpliendo ahí en la saga. Después, Cristal juega en principio 4-3-3, después en el medio campo tenía un tridente con Tábara ahí de ancla, ¿no? Y era el Tábara como ancla, por un lado Yotun y por el otro lado Catriel Cabellos, que se fue cambiado en el segundo tiempo, ¿no? Y arriba el tridente ofensivo estaba con Luis Iberico como extremo, Gabriel Santana por el lado derecho y Felipe Viseu era el delantero único neto 9, ¿no? Que está siendo muy criticado este jugador brasileño Felipe Viseu, muy criticado por la afición de Sporting Cristal, en realidad por el público en general, ¿no? Por los comentaristas deportivos, porque hasta el momento no ha marcado gol, ¿no? Y no solo no ha marcado, sino que no trasciende en la cancha. A veces, tú sabes que a veces los delanteros, si bien es cierto, no pueden meter gol, pero estorban al rival, colaboran en la marca, muchas cosas que pueden hacer, pero este Viseu no ata ni desata, no, prácticamente es nula su participación y está siendo muy, pero muy criticado. Después, Carabobo estaba en el arco con Lucas Bruera, ¿no? Este Lucas Bruera que tiene un parecido muy similar a Guillermo Vizcarra, el arquero boliviano de Alianza Lima, ¿no? Incluso lo han estado vacilando por ahí, lo han estado memeando, como se dice, ¿no? Y Lucas Bruera, este jugador que es un buen arquero, es un buen arquero con un buen biotipo. Bueno, Carabobo juega con línea de 3, Ezequiel Neira era el líbero, allí atrás, Jonathan Bilbao era lateral por derecha, carrilero, mejor dicho, y Jan Fuentes por izquierda, carrileros. Después arriba tenías una línea de 5, ¿no? Con Berríos y Juan Camilo Pérez, ¿no? Como carrileros, ¿no? Como que suben y bajan. Maurice Cova, Matías Adrián y Edson Castillo era la columna vertebral. Y arriba doble delantero, ¿no? Edson Tortolero y José Alexander Riasco, ¿no? Esas eran las alineaciones. Creo que, como te digo, muy mal primer tiempo de Sporting Cristal. No funcionaron las sociedades, no apareció Tun, Catriel Cabellos un poco perdido, Edson Castillo tanto así que al minuto 4 puso, adelantó el marcador muy rápidamente, igualó la llave y después vino el 2-0 en el minuto 29, con el cual Carabobo estaba pasando, ¿no? Porque en la ida era 1-0 y ahora en la vuelta 2-0, entonces creo que Sporting Cristal estaba perdiendo en ese momento la llave, o sea, Carabobo estaba pasando, ¿no? Ya en el segundo tiempo creo que mejoró un poco Sporting Cristal, tuvo pues algunos cambios que entraron, por ejemplo, entró el Santi González, entró Canchita González, que erró un penal, ya vamos a hablar de los penales, ¿ah? Irving Ávila también, que entró el minuto, con el número 11, sin trascendencia, igual Gustavo Casonati, ¿no? Son jugadores que entraron a colaborar, pero no pudieron romper ese 2-0 hasta que en el minuto 50, ¿no? Minuto 50, aparece un desborde de Leandro Sosa, ¿no? Este es un jugador que se proyecta bastante, ¿eh? Jugador que desborda, que se proyecta, que tiene buen arranque, digamos, para pasar al ataque. Entonces va Leandro Sosa por el lado derecho, una proyección muy buena, y saca un centro así pasado para que Max Loren Castro añade la pelota así, un poco incómodo, pero añadió la pelota al arco y marcó el 2-1, con el cual Sporting Cristal a las justas pudo descontar y con eso pasar a la definición por penales, ¿no? Imagínate, a la justa pudo hacer ese gol y pasar pues a la definición por penales. Entonces, de ahí en adelante no hubo más situaciones de gol, Sporting Cristal no trascendió mucho, fue un buen partido en realidad, ¿no?
Por eso justamente como que se voció mucho que Paulo Autori habría estado muy incómodo, habría estado molesto, por ahí también que la dirigencia no le ha caído bien a la dirigencia que hayan perdido este partido, más allá que en la tanda de penales pudieron pasar, pero creo que no les ha gustado perder este partido como lo estaba en el primer tiempo, 2-0. Recién en el segundo tiempo pudieron descontar, pero igual quedó, no pudieron avanzar más. Y como que ese resultado en la administración, en la dirigencia de Cristal, no ha caído muy bien, ¿no? Entonces, Pregunta, entonces ¿cuál es el motivo que eso les haya caído mal? No, como dicen, lo importante de todo no es el resultado final. sí, el resultado, el importante es el resultado final, pero yo creo que de todas maneras no creo que pueda pasar desapercibido que el equipo esté perdiendo el primer tiempo desastroso y que el equipo esté perdiendo 2-0, porque hasta ese momento estaba perdiendo la llave, ojo, estaba perdiendo, estaba siendo eliminado. Recién en el segundo tiempo pudo hacer un gol a las justas y con eso pudo descontar y forzar la tanda de penales. Entonces yo creo que digamos que ese partido en sí en los 90 minutos como que no va a pasar desapercibido para la administración de Cristal, ¿no? Yo creo que en cualquier club sería, o sea, no es que por eso lo van a votar a Autori o van a votar jugadores, no, tampoco, pero no va a pasar desapercibido porque no es posible que ellos hayan ganado el partido de la ida en Carabobo, en Venezuela, y ahora que están de local, donde supuestamente tienen que jugar más cómodos, donde supuestamente tienen que arrollar a su rival, por decirlo de alguna manera, donde tienen que hacer un buen partido, estaban perdiendo 2-0, o sea, todo al revés. Entonces, creo que eso es algo que no va a pasar desapercibido en ningún club, ¿eh? En ningún club, ¿no? Y creo que por eso es que hubo una incomodidad en la administración de Sporting Cristal que le hicieron llegar al técnico Paulo Autori y como te decía, en la mañana hubo ese trascendido, que todavía ni se ha confirmado ni tampoco se ha negado, porque el club no ha comunicado nada, pero salió esa noticia, un trascendido, ¿no? Que Paulo Autori habría presentado su carta de renuncia, pero lo habría presentado nada más, no es que Sporting Cristal lo aceptó y ya todo, ¿no? Sino que parece que presentó su carta de renuncia, pero tiene que ser aceptado, pero creo que Cristal no lo aceptó y empezaron a conversar y empezaron a negociar hasta que finalmente llegaron a un acuerdo y ya todo queda sin efecto, ¿no? Entonces, pero no hay ninguna comunicación oficial del club, eso sí es cierto, ¿no? Pero como te decía, Joseph, creo que en el club, en cualquier club, no, salvo que sea un equipo chico de provincia, creo que en ningún club va a pasar desapercibido. Wow, excelente. Entonces, cosas pudieron irse a extremos, entonces, finalmente se pudo resolver eso. Oye, escuché rumores y ya cuando toca hablar ya de repente dentro de un ratito de Alianza Lima, en las redes sociales diciendo que Vizcarra ya había renunciado, que se había ido. ¿Cómo es posible que salga información así engañando al público, ah? ¿Te refieres a Guillermo Vizcarra, el arquero de Alianza Sí, Lima? exacto. No, para nada. La verdad que no he recibido esa información de que Vizcarra se ha ido. Lo que te puedo decir es que Vizcarra estuvo en una lesión no muy peligrosa, digamos, pero estuvo en una lesión que lo estuvo fuera del equipo unas 3 semanas por lo menos. Por eso es que Duarte estuvo atajando en los últimos partidos y me parece que Guillermo Vizcarra ya se recuperó de esa lesión, ya está bien. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que Guillermo Vizcarra es arquero de Bolivia, de la selección boliviana, que en los próximos días va a jugar el repechaje, ¿no? Para la clasificación al Mundial, la repesca intercontinental por la clasificación al Mundial, ¿no? Esto va a ser en México. Entonces, parece que Vizcarra
ha pedido permiso para ya viajar con anticipación y sumarse a los trabajos del equipo boliviano para este repechaje, ¿no? Por eso es que por ahora él no está saliendo en lista como arquero, ¿no? Eso es lo que está pasando, pero no, la verdad es que yo no he recibido ninguna información de que Vizcarra ya no sigue más en Alianza, ¿no? El tema pasa porque, número uno, estuvo lesionado, y número dos, porque ahora se va a ir a jugar el repechaje o repesca con la selección boliviana, ¿no? Y ya después de regresar, recién podrá seguir siendo titular en el arco de Alianza Lima, ¿no? Pero también hay que decir que por ahora está atajando el arquero Duarte, Alejandro Duarte, de muy buena actuación, me parece, ¿eh? Está cumpliendo, no creo que está al nivel de Vizcarra, pero es un arquero que creo que está cumpliendo, creo que está haciendo su mayor esfuerzo y cumpliendo, ¿no? No desentona, como se dice, ¿no? Pero bueno, ese es solo por el lado de Alianza Lima, ¿no? Pero bueno, para finalizar el tema de Cristal, estimado Joseph, simplemente indicarte que Sporting Cristal forzó la tanda de penales y justamente en la tanda de penales fue que clasificó, pero hay que decir que el primer penal lo pateó Carabobo con una buena definición, hizo el 1-0, ¿no? Después Cristal también con Yotun, que nunca falla, consiguió pues el 2-0, el empate, mejor dicho. Pero ahí es donde empezó pues digamos los problemas, porque digamos que el segundo penal el segundo penal de Carabobo lo falla, pero también falla el de Cristal, ¿no? O sea, en este caso falló Ávila, la verdad que falló el penal increíblemente, ¿no? Y después ya se suscitó una serie de fallas de ambos, ¿no? Carabobo falló 3 penales, mientras que Cristal falló 2 penales. Entonces, finalmente, Canchita González, que pateó el tercer penal, si mal no recuerdo, la intentó picar, y el arquero de Carabobo, Lucas Bruera, atajó, ¿no? O sea, se repuso y lo atajó, ¿no? Para mala suerte de Canchita, que intentó picarla, ¿no? En vez de asegurar. Bueno, pero entonces creo que Carabobo falló 3 penales, y por más que Cristal también falló 2, creo que Carabobo falló más. Y finalmente, pues el último penal lo anotó Cristiano Silva, y le dio la clasificación pues a Sporting Cristal, ¿no? Entonces, con esto Sporting Cristal o avanzó a la fase de grupos, y se va a embolsar $3 millones, 3 y picos millones de dólares, que se va a embolsar el equipo de Sporting Cristal por clasificar a la fase de grupos. Y aparte de eso, ya día 19 va a ser el sorteo para ver en qué grupo va a jugar Sporting Cristal, ¿no? Por ahora clasificó a la Copa Libertadores, a la fase de grupos, igual que Alianza Lima clasificó el año pasado. Eso justo te iba a decir, hizo más o menos la historia que hizo Alianza Lima con Gorosito, ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta que el equipo de Gorosito pasó tres llaves, no, porque son 3 fases antes de la de grupos. Pero Sporting Cristal jugó desde la llave 2, porque por su ubicación en el campeonato anterior, ¿no? Como quedó tercero, jugó desde la fase 2, pero Alianza Lima el año pasado jugó, sí. Claro. Y otra cosa, ya que estamos mencionando, ¿tú crees que comparado los equipos que le tocó a Cristal a comparación con los equipos que le tocó a Alianza Lima, de verdad que deberíamos de felicitar a Alianza Lima en ese momento, porque se enfrentó a monstruos en ese momento? ¿Es verdad o no? ¿Tú crees? Ah, no, claro, eso es cierto. Lo que pasa es que el año pasado, en estas fases previas a la de grupo, hubo mejores equipos, claro que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, ni qué decir que Alianza Lima eliminó a Boca, ¿no? Y anterior a Nacional de Paraguay, son equipos buenos. Ni qué decir a Boca en la misma Bombonera, ¿no?
Este año no hubo equipos bajos en estas fases, pero igual Alianza Lima quedó eliminado lamentablemente, pero hubo equipos bajos, ¿no? Por ejemplo, este Carabobo venezolano, anteriormente 2 de mayo de Paraguay, un equipo que nunca había clasificado a una Copa Libertadores y así, ¿no? Le tocó, creo, a los peruanos clubes, digamos que no los más fuertes de Sudamérica, eso es cierto. Alianza creo que tuvo rivales más fuertes como Boca y Nacional de Paraguay que supo superarlos, ¿no? Y creo que hay diferencias, ¿no? Si bien es cierto, Cristal ahora pasó, pero hay diferencias con lo que jugó o hizo Alianza Lima el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, finalmente Sporting Cristal clasificó. Hoy en la mañana hubo ese trascendido que te indiqué, Joseph, de que Paulo Autori presentó su carta de renuncia, pero no, ni ha sido ni desmentido, ni confirmado, nada por parte de Sporting Cristal, ¿no? Así que por ahí como que pudiera ser que sí presentó su carta de renuncia, pero Sporting Cristal no lo aceptó y finalmente negociaron y llegaron a un acuerdo para que pueda continuar, pero el día de ayer sí lo vimos muy incómodo a Paulo Autori durante el partido y después, ¿no? Lo vimos muy incómodo a Paulo Autori, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué se define en los próximos días, si hay más novedades, ¿no? Se dice que va a reforzarse también Sporting Cristal. Hay una controversia ahí porque dice que Sporting Cristal necesita reforzarse, sobre todo traer un delantero, un 9 así neto, porque este Felipe Viseu lamentablemente ni ata ni desata, ¿no? Prácticamente pasa desapercibido en el campo, así que yo creo que Cristal tiene que contratar otro 9 que le asegure los goles, ¿no? Cristal siempre ha tenido buenos delanteros 9 que han metido muchos goles, ¿no? Sin decirte hace poco nada más que estuvo Cauterucho, ¿no? Martín Cauterucho, un argentino que, pucha, se cansó de hacer goles. Más antes tenías de repente a Silva, al Tanque Maestri, a Luis Bonet, ¿no? Ya nos estamos yendo muy lejos, pero igual, Cristal siempre ha tenido delanteros 9 que le han asegurado el gol, pero en esta ocasión, lamentablemente, no está pudiendo, así que tiene de todas maneras que renovar mejor dicho, reforzarse, ¿no? Para lo que resta de la Copa Libertadores y también para la Liga 1, donde no ha iniciado bien, pero todavía falta mucho por jugar. Así que bueno, vamos a cerrar el tema de Sporting Cristal, que clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora vamos a comentar, estimado Joseph, sobre Alianza Lima, que el día lunes, no hace un par de días, el día lunes, logró una muy buena victoria ante Melgar de Arequipa, ¿no? Una muy buena victoria que lo pone como, como puntero absoluto de la Liga 1, aquí en nuestro país. Alianza Lima con 16 puntos es el puntero en solitario de las 6 fechas ya que van jugadas, que no es menos 6 fechas que ha jugado. Creo que Sporting Cristal, que Alianza Lima, ha conseguido, pues, no estar en la punta del torneo Apertura. Pero vamos a dar las alineaciones de este partido. Hay que recordar que este partido se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Estadio de Matute, donde Alianza juega de local. Y vamos a ir primero con las alineaciones, ya para que puedan, de repente también el público también pueda conocer. Alianza está alineando con Alejandro Duarte en el arco, con Marco Guamán, con Renzo Garcés y Mateo Antoni Pavón como centrales y Advíncula por el lado izquierdo como lateral, ¿no? Sí, Marco Guamán por derecha y Luis Advíncula por izquierda. Después tienes a Edson Pávez, ¿no? Este jugador chileño está haciendo el ancla, Pávez. Después tienes a un cuarteto, ¿no? Que está con Vélez y Cantero ahí en el centro, atrás del delantero. Kevin Quevedo por un lado como un extremo y por el otro lado a Fernando Gaibor, que volvía al titularato, ¿no? Que últimamente no estaba siendo titular.
Y arriba adelante Paolo Guerrero, ¿no? Que marcó un buen gol, un par de goles que marcó Guerrero, siempre sigue vigente, ¿no? Mientras Melgar, como siempre, con Carlos Cáceda en el arco, los centrales eran Matías Lazo con Jesús Alcántar, y por derecha estaba Elías Ramos con Matías Segarra, ¿no? Entonces, Segarra es el hijo de Pablo Segarra, ex seleccionado nacional, ex jugador de Sporting Cristal. Después tienes a Salas, ¿no? Más arriba tienes a Salas como, digamos, como el ancla, a Sanelato, Franco Sanelato como un extremo, y a Johnny Vidales por el otro. En el centro tenías a Nicolás Guagliata y Walter Tandazo. Arriba el referente, pues, de Melgar, el Bernie Cuesta o Bernardo Cuestas, ¿no? Esas eran las alineaciones de el partido de Alianza Lima. Creo que Alianza Lima, a comparación de otros partidos, lo vi jugando un poco mejor, ¿no? Sobre todo encabezado por Jairo Vélez, que se metió un partidazo, empezó pues a lateralizar, se proyectó Luis Advíncula, Marco Guamán también, Jairo Vélez siempre trepaba, metía buenos pases, buenos centros. Creo que Alianza empezó por momentos también a tocar pelota con Gaibor, con Pavés, a recuperar rápido. Y creo que hizo un buen partido en líneas generales, ¿no? Por ahí Alan Cantero, un poquito como que no estuvo fino en la definición. Creo que en el primer tiempo Alan Cantero falló hasta un par frente al arco, pero bueno, de repente es lo negativo, pero después creo que Alianza jugó un buen partido, estimado Joseph, ¿no? Bueno, al minuto 30 Pablo Guerrero anotó pues el primer gol, el 1-0, mientras que Johnny Vidales de Melgar anotó el empate, ¿no? Al minuto 44 lleva a terminar el primer tiempo, pero Johnny Vidales marca pues anota pues el empate, y con el cual se van al primer tiempo. Oye, pregunta, Gerson, ya que estamos ahí, estás hablando de Alianza, ¿qué es lo que Guede ha hecho últimamente o en los últimos partidos para estabilizar un poco la crítica del público y también de repente estabilizar un poco el equipo? Porque muchos decían de que parecían caballos sin cabeza en algún momento. Sí, creo que lo que Guede ha hecho es un poco, no mucho, pero lo que ha hecho un poco es poner a los jugadores en sus puestos donde realmente juegan. Porque recuerda que a él se le criticaba que estaba poniendo jugadores en otros puestos, ¿no? Ponte que al señor Chávez lo ponía de ancla cuando siempre ha sido central, después al señor Advíncula. No, Advíncula sí, normalmente siempre lo ha puesto en su puesto. Si no, era Chávez, era a Girotti lo ponía de extremo, a Jairo Vélez lo ponía en primera línea, así, era una serie de cambios que él hacía, y creo que en este partido como que ha ido mejorando eso, porque mira, al menos todos han jugado en una posición donde siempre juegan. Guamán de lateral, Advíncula de lateral, en el medio campo Pavés es un ancla, siempre ha jugado en el medio campo, en la contención, ¿no? Y así, entonces, igual Jairo Vélez lo puso detrás de los puntas, entonces creo que esa es la clave, que no cambie mucho los puestos, como él quería hacer en los primeros partidos, y que por ahí no le fue bien, ¿no? Creo que esa es la clave. Aparte, eso es un técnico que se nota que trabaja mucho, que es muy recto, ¿no? Que es un técnico así serio, que no juega que con los jugadores, que siempre los tiene así en orden para que puedan captar su idea y puedan plasmarlo en la cancha, ¿no? Yo creo que esos dos ha sido lo importante mediante el cual eh, Alianza Lima ha podido hacer un buen partido, ganarlo 3-1, y no solo ganarlo, sino que, como te digo, alcanzó la punta en solitario con 16 puntos, ¿no? Y bueno, en el segundo tiempo ya vinieron los demás goles. Jairo Vélez al minuto 66 de cabeza puso el 2-1, Renzo Garcés a los 84 también, que siempre aparece, ¿no? Te cuento que Renzo Garcés es el goleador de Alianza Lima, siendo que es un defensa, es el goleador de Alianza Lima, porque tiene 4 goles.
perdón, el lunes también apareció, ¿no? Para meter un centro, y con eso pues se dio el 3-1, ¿no? Creo que por ahí Alianza tuvo hasta un par en el primer tiempo y segundo tiempo para poder aumentar, pero tampoco pues supo definir bien, ¿no? Entonces yo creo que Alianza jugó mejor, tuvo un buen partido, pero también es cierto que todavía hay mucho por mejorar, ¿no? Creo que hay mucho por mejorar. Creo que en la definición también está un poco el problema porque eh, creo que Alianza Lima está fallando muchos goles. En realidad, desde la llave con 2 de mayo, la ida, yo creo que Alianza está fallando muchos goles, estimado Joseph. Tiene que, este, tiene que Mejorar afinar un un poco, poquito. claro, mejorar la puntería, creo, de los delanteros, porque de esa manera, tú sabes que otros equipos, goles que hacen, goles que no haces, goles que te hacen. Entonces, con otro equipo, de repente eso le puede pasar factura. Porque este Melgar es un buen equipo, siempre es animador del campeonato, pero obviamente que no es lo mismo que enfrentarse a Universitario, que enfrentarse a a Sporting Cristal, que enfrentarse de repente a equipos del Cusco, ¿no? Entonces, creo que es importante que Alianza trabaje bastante la definición, ¿no? Pero bueno, por lo demás, Alianza Lima consiguió pues ese triunfo que, como te digo una vez más, lo lleva a la punta del torneo con 16 puntos y deja atrás a Universitario. Le saca 5 puntos a Universitario que perdió ante Chancas el domingo pasado. Estimado yo que ese es el tema que vamos a tratar en un momento más, porque Universitario sucumbió con igual marcador, 3-1. Perdió ante Chancas de visita, eso sí, que Universitario fue de visita, pero creo que igual el técnico Rabanal de Universitario también está siendo muy cuestionado, ¿eh? Creo que está siendo, igual que Autori, está siendo muy cuestionado, creo, Rabanal. Y bueno, vamos a ver, pues, a ver qué Universitario pueda recuperar, ¿no? Por el lado de Alianza Lima está enfocado 100% en el campeonato. De repente un poco le puede ayudar lo que la eliminación con 2 de mayo de Joseph, porque ya con eso solo va a enfocarse en la Liga 1 nada más, porque jugar 2 campeonatos en paralelo también es complicado, por los viajes, las salidas, el nivel que te exige. Para un equipo peruano jugar 2 torneos en paralelos es un poco complicado, estimado Joseph. Así que creo que por un lado, o sea, todos queríamos que Alianza clasifique a la zona de grupos de la Copa Libertadores, pero creo que también por un lado es bueno que se enfoque en la Liga 1 para que pueda campeonar, que es lo que necesita, porque hace como 3 años no campeona pues Alianza Lima, ¿no? Todo se lo está llevando Universitario, ¿no? Así que, bueno, vamos entonces a ver el partido de Universitario frente a Chancas. A ver, estimado Joseph, Universitario frente a Chancas. Claro que sí. ¿Miras más improvisación o miras más constancia en lo que es la alineación de Alianza Lima? No, yo creo que en realidad son los mismos jugadores, no está rotando mucho eso, está con los mismos jugadores, pero el tema está en que no haga esos cambios, ¿no? Esos cambios que hacía Guede, esos cambios de posiciones, que no está bien porque finalmente perjudica al equipo, ¿no? Entonces creo que eso nada más es lo que se discute a él, porque creo que no es un mal técnico, ¿no? A mí no me parece un mal técnico el técnico, Guede, ¿no? No me parece un mal técnico. Me parece bueno hasta cierto punto. Tampoco es que sea un Bielsa, no sea un Sampaoli, no, tampoco, ¿no? Pero creo que es un buen técnico, ¿no? Y creo que necesita también tiempo para que pueda trabajar. Entonces, creo que es un buen técnico, pero lo que le ha malogrado un poco la primera fecha es cambiar mucho los jugadores de puesto.
pero en este último partido al menos ya no hemos visto eso. Y creo que si sigue jugando así, creo que Alianza Lima tranquilamente podría ser candidato al título, ¿no? Es un poco todavía muy prematuro decirlo, pero creo que podría ser un candidato al título, ¿no? Bueno, un candidato también, ¿no? No es que ya ganó, pero un candidato sí, y que pelea hasta el final, sí, claro. Me parece que Alianza puede ser ya candidato pues a pelear este apertura, estimado Joseph. Excelente, bueno, continuamos en el programa, no se olvide Rock and Fútbol. ¿Qué pudiste apreciar? Estamos mencionando ese sistema de juego. ¿Tú crees que este sistema de juego que tiene Guede está, como dicen, normalizando no solamente a la multitud, a muchos medios de comunicación, sino está mostrando o está poniendo, digamos, un poco de presión en ciertos jugadores para tener este 11? Sí, creo que te refieres a la alineación, ¿cierto? Sí. Sí, yo creo que no hay mucha presión, ¿no? Yo creo que Guede es un técnico que no, la verdad que es un técnico que no, como que no hace mucho caso a las críticas o a la presión. Yo lo he visto así. Yo lo he visto como un técnico que no, tiene mucho, bastante carácter, que no se deja mandonear por cualquiera, que muere en su ley también, es cierto, él muere en su ley. Creo que es un técnico que no va a hacer caso a la gente o la presión, ¿no? Creo que él arma el 11 de acuerdo a lo que él cree conveniente y también creo que es un técnico que muy poco rota jugadores. O sea, por ejemplo, si tú ves de un partido a otro, son casi los mismos, o sea, es casi el mismo equipo, o sea, pucha, cambiará, no sé, máximo dos jugadores, nada más, dos jugadores, pero después el resto, que es como el 90%, siempre son los mismos, ¿no? Muy difícil que haga rotaciones o cambio de equipos de un lado para el otro, ¿no? Salvo que esté de repente jugando un torneo internacional y por obligación, obviamente, tiene que cambiar a medio equipo, ¿no? Por un tema de desgaste, por un tema de guardar jugadores, también priorizar algún campeonato, ¿no? Pero en este caso no, en este caso creo que Alianza Lima solo está enfocado en la Liga 1, así que creo que por ese lado no hay tanto tema en la alineación. Creo que la alineación sigue siendo siempre la misma, estimado Joseph. Por ahí uno o dos jugadores, pero después es lo mismo. Y bueno, vamos a continuar entonces con el programa y esta Claro, vez, claro que sí. sí, adelante Joseph. Digo, claro que sí, de verdad estamos mirando o se está mirando gradualmente el sistema que de repente quiere imponer Guede en el campo de juego. ¿Tú crees que progresivamente se va a mirar ese estilo? Pero hasta ahora inclusive nosotros o el público no sabe a qué estilo va Guede. Sabemos que le gusta empezar de atrás, que es lo único, que tiene un Girotti que ¿tú crees que también la otra pregunta no lo está usando como como lo tendría que usar? No, yo creo que en el caso de Girotti, bueno, en el caso que decías del tema de Pablo Guede, yo creo que es un técnico que lo primero que él hace es trabajar bastante la defensa, armar una buena defensa. Son técnicos que se preocupan primero por la defensa y después ya pasar al ataque. Tanto así que Alianza Lima, como bien sabes, muy pocos goles ha recibido. Incluso en la llave con 2 de mayo, solo recibió 2 goles, ¿no? Claro, 2 goles, sí pues, 2 goles y nada más. Y después en la Liga 1 igual, ayer el día lunes solo recibió un gol, anterior a eso no recibió goles, entonces es un técnico que prioriza primero una buena defensa, y ya después pasar al ataque, ¿no? Y creo también que
que es un técnico que, como te digo, yo le he puesto Bengochea 2.0. ¿Por qué Bengochea 2.0? Porque es un técnico que prioriza bastante el resultado. O sea, que el juego pasa a un segundo plano y que primero es ganar como sea, ¿no? Yo creo que eso es también una característica de Pablo Guede. Después me dijiste otro punto más. Claro, el punto de que si finalmente, a pesar de toda esa presión que tuvo, porque me imagino que le habrá llegado cierta información de que ya no lo quieren, que no lo querían, que de repente lo pueden despedir. eh, ¿Tú crees que ya, digamos, se ha estabilizado Guede en un punto en el cual podemos decir ya está, digamos, ya no tiene esa presión de por medio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la presión, bueno, la presión siempre va a estar. La presión siempre va a estar. El tema es que yo, como te decía un principio, yo creo que él no hace mucho caso a la prensa, claro, salvo en la conferencia de prensa, ¿no? Ahí es otra cosa. Pero después yo creo que en el día a día, en el partido en sí, él como que no hace mucho caso a la prensa, a la presión de la gente, ¿no? Yo lo veo de esa manera, ¿no? Es un técnico que trabaja en silencio y que no hace mucho caso a la presión de la gente y de la prensa, y salvo en la conferencia de prensa que tiene que responder preguntas, ¿no? Pero después de eso no, la verdad que no, así que por ese lado no creo que le hace caso a eso. Yo sí, no creo que. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué miras de acá en adelante con Alianza Lima rápidamente antes de que te rompa el schedule que tienes? ¿Tú miras una alianza que se va a saber mantener en la punta? ¿O tú piensas que en algún momento algún otro equipo de los que ya mencionamos, un Cristal, la U, y de repente alguna otra sorpresa, un Melgar, de repente le quita la punta? eh, bueno, para empezar, te comento, bueno, en la parte final vamos a poner la fecha completa del próximo fin de semana. Yo creo que para empezar, lo que veo es que Alianza Lima va a priorizar el resultado. Para empezar, tiene un rival muy difícil el próximo domingo porque va a enfrentar a Garcilaso en el Cusco. Un partido, no vamos a decir que lapidario, o mejor dicho, no es un partido de descarte o un rival complicado, pero siendo de visita en el Cusco, en altura, siempre es complicado, ¿no? El día sábado, va a jugar el día sábado, 6 de la tarde, Deportivo Garcilaso va a recibir a Alianza Lima, ¿no? Por lo pronto, es un partido complicado en la altura, donde vamos a ver si Alianza Lima continúa con esa racha. Yo creo que hay que ver también a Alianza Lima jugando con estos equipos de altura, porque ahí también puedes medir cómo van y cuál es su proyección, ¿no? Entonces, todavía es un poco prematuro decir si va a llegar hasta el final ganando todo o ganando la apertura, pero yo creo que depende también de ver estos partidos en altura y también cuando se enfrente a Cristal y Universitario. Yo creo que ahí también puedes ver en qué situación está Alianza Lima para decir si es que puede continuar con esa racha hasta llegar a ganar la apertura, ¿no? Así que hay que ver. Creo que partido a partido hay que verlo, todavía es prematuro, pero sobre todo ahora que va a enfrentar este partido ante Garcilaso de visita, que creo que es importante ver cómo Alianza se desempeña en esta plaza complicada en la altura, y creo que es un buen indicador de repente para decir para qué está Alianza Lima en el torneo de apertura, estimado Dios. Excelente. Bueno, continúa, mi querido Gerson. ¿Qué más tenemos en el programa? Sí, vamos a hablar un poco de Universitario de Deportes, estimado Joseph. Universitario de Deportes que, como te dije, consiguió una magra derrota ante Chancas, ¿no? Ante los Chancas 6C, que es un equipo de Andahuaylas,
¿no? Que está ahí en la zona central del Perú, ¿no? Que tiene un estadio bueno también, y con Universitario no pudo, pues, no pudo siquiera conseguir un empate, ¿no? Te voy a dictar ahorita las alineaciones, ¿no? De Universitario y de Chancas, C y C. Los Chancas C y C, alineaciones. Hay que recordar que este partido se jugó en el estadio, en el estadio de los Chancas, en la ciudad de Andahuaylas, ¿no? En un estadio bonito que lo han acondicionado, han construido una tribuna más. Todavía falta, ¿no? Falta construir más tribunas y acondicionar más, pero por ahora están mejorando, han construido una nueva tribuna popular, así que esta localidad de Andahuaylas se las trae con mucha fuerza, ¿no? Bueno, Universitario alineó con Diego Romero en el arco, con Riveros y una línea de tres, ¿no? Riveros como líbero, Santa María y Caín Fara eran los stoppers. Después los carrileros era Polo y José Carabalí, mientras que tenía una línea de tres ahí en el medio campo con Martín Pereguedes, que ha bajado su nivel, ¿eh? No entiendo por qué Martín Pereguedes ha bajado su nivel. Jesús Castillo estaba de ancla y Jairo Concha por un lado, ¿no? Más arriba tenías digamos, un doble punta o dos delanteros con Alex Valera y Lisandro Azurgaray, que me parece un buen jugador, aunque no tenía oportunidad todavía de anotar goles, pero creo que le va a ser de mucha utilidad. Así que bueno, y por su lado, Chancas 6C alineaba con Camacho en el arco, una línea de tres con tres defensas como Diego González, Carlos Pimienta y Kaufman, ¿no? Y los carrileros eran Ayrton Quintana con Oshiro Takeuchi. Arriba tenía esta línea de tres, ¿no? Con Kevin Sánchez, Johan Palomino de ancla y Adrián Quirós. Arriba, doble delantero con Torres, ¿no? Con Ferran Torres y Jarlin Quintero, que anotó un buen gol, ¿eh? Un buen gol anotó. Hay que recordar que los goles vinieron al minuto 5 con Franco Torres, al minuto 71 con Adiel Ayarza y al minuto 90 más 7 Marlon Torres Obeso marcó el 3-1. Mientras que descontó por Universitario William Riveros al minuto 65. Ese fue el resultado en la localidad, pues, de Andahuaylas. Creo que está, como te decía, Joseph, está siendo muy criticado el técnico Rabanal Hernández, Javier Rabanal, el español, ¿no? Está siendo muy criticado. Hay que recordar que es de nacionalidad española, este técnico, ¿no? Ha dirigido en Europa, pero también en algunos países de Sudamérica como Ecuador, pero está siendo muy criticado, ¿eh? De repente vamos a ver el siguiente partido para ver si es que por ahí puede haber novedades, porque Universitario va a enfrentar a UTC de Cajamarca de local en el Monumental en la próxima fecha, y creo que puede ser una prueba, pues, para Rabanal, porque siendo local y ante un club como UTC, creo que debería sacar los puntos, ¿no? Entonces, está siendo muy criticado, pero también es cierto que también es cierto que todavía son 6 fechas, o sea, no es poco las fechas que están jugando, 6 fechas es, creo, importante, pero vamos a ver si la directiva ha salido a respaldarlo, ¿no? Pero vamos a ver si siempre lo van a respaldar, ¿no? A veces pasa que la directiva lo respaldan en un momento, pero de otro momento dicen otra cosa, y también hay que ver eso también para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque creo que en un club universitario hay mucha presión en un club como universitario, y creo que cualquier club, como universitario, perdón, yo creo que pueda, digamos que no, que de repente no, como te digo,
no creo que lo aguanten mucho. No creo que lo aguanten mucho y creo que en cualquier momento puede haber novedades en el conjunto crema, ¿no? En el conjunto de Universitario de Deportes. Otro que está siendo criticado bastante es un jugador africano que ha traído, que se llama Edu Gassama, así se llama este jugador africano, que está siendo muy criticado porque vino, incluso jugó algunos amistosos, pero como que no está en forma, no está en forma, estimado Joseph, y parece que va a rescindir el contrato, ¿no? Y se ha invertido muy bien para traer este jugador africano, entonces creo que ahí hay bastante críticas contra la labor del administrador que es Álvaro Barco, ¿no? Que por traer a este Gassama, ¿no? Que hay una buena inversión, pero que no ata ni desata, pues. Entonces, estimado Joseph, yo creo que puede haber novedades en los próximos días, no solo en cuanto al técnico, sino también en cuanto a novedades en cuanto a los jugadores, ¿no? Porque como te digo, Edu Gassama no ha venido en forma, a pesar de que, pucha, que es robusto, que tiene buen biotipo, todo, pero no puede jugar, no puede jugar, el técnico no lo está empleando. ¿Y para qué traer un jugador africano que estuvo en España, que ha sido un trotamundos, e invertir bien, ¿no? Y encima es un delantero que se necesita que haga los goles, entonces, ¿para qué traer un delantero e invertir bastante si es que no lo vas a poder utilizar, ¿no? Entonces, hay bastante queja por ese lado, ¿no? Y no es solo no es solo de, de Universitario, hay varios equipos que están en esa situación, ¿no? Porque son jugadores que traes, que inviertes, los haces venir. Por ejemplo, en Alianza Lima tienes a Girotti, que tiene algo parecido, ¿no? La única diferencia es que al menos Girotti sale en lista y entra en el segundo tiempo, ¿no? Pero no está haciendo los goles que se quiere, ¿no? O para lo que traen un delantero. Porque a un delantero, ¿para qué lo traen? A un 9, para que haga goles, no para otra cosa, no para que acompañe, para que des asistencia, no para eso, sino para que hagas goles, como se dice, ¿no? Y algo parecido tienes a Girotti con Gassama. La diferencia es que Girotti al menos ingresa en el segundo tiempo, pero sin trascendencia porque no marca goles. Y Gassama ni qué decir porque no está jugando. Entonces, complicado el panorama para estos jugadores y también para la dirigencia que los trae, ¿no? Porque creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en estas inversiones que hace y sobre todo porque es dinero del club, ¿no? Y bueno, eso es lo que te podría decir. Finalmente, Universitario perdió 3-1 ante Chancas y con esto queda un poco relegado, ¿no? Voy a ver un poco o mejor dicho, voy a mencionar un poco las alineaciones para que puedas ver cómo va. Jugados 6 fechas, ¿ah? Jugados 6 fechas, tenemos Alianza Lima como único puntero con 16 puntos. Chancas 6C, que le ganó a Universitario, está segundo con 14 puntos. UTC de Cajamarca, tercero con 13 puntos. Universitario cuarto con 11 puntos. Alianza ya le sacó 5 puntos. Cienciano en el quinto lugar con 10 puntos. Juan Pablo II College en el sexto lugar con 10 puntos. Melgar de Arequipa en el séptimo lugar con 9 puntos. Sporting Cristal, esto ya es preocupante, está en el octavo puesto con 8 puntos. Si bien es cierto en la Copa Libertadores pudo avanzar a la siguiente ronda, a la fase de grupos, pero en el torneo peruano, como lo habíamos mencionado, no tuvo un buen inicio, está con 8 puntos, muy lejos, está 8 puntos del puntero Alianza Lima, y después, bueno, ya vienen los demás jugadores, ¿no? Te he mencionado los 8 primeros, perdón, sí, los 8 primeros puestos, ¿no? Así que, bueno, por ese lado estamos cerrando digamos, lo que es la Liga 1. Te voy a comentar también, Joseph, la fecha de este fin de semana. Importante la fecha de este fin de semana, porque esta fecha se va a jugar íntegramente desde el día, a ver,
desde el día viernes. Ojo con eso, desde el día viernes se va a jugar íntegramente la fecha, así que vamos a detallarte toda la fecha de la Liga 1, la fecha 7 de, de 18 fechas. Todo empieza mañana cuando FC Cajamarca del Pirata Barcos va a enfrentar a Comerciantes Unidos, ¿no? Después, el día sábado, Sport Huancayo va a recibir al ADT de Tarma a la 1 de la tarde. Juan Pablo II College va a recibir a Chanca 6C el mismo sábado a las 3:15. Deportivo Garcilaso va a recibir a Alianza Lima, como lo habíamos mencionado, el sábado a las 6 de la tarde. Universitario también va a recibir a UTC Cajamarca el sábado, pero a las 8:30. Mientras que Sporting Cristal el día domingo va a recibir a Sport Boys en un buen partido, Sporting Cristal con Sport Boys, buen partido, a las 11 de la mañana. Y Melgar va a recibir a Atlético Grau ya sin comiso el día domingo también a la 1:15. Después tenemos dos partidos más. Alianza Atlético recibe a CD Moquegua en Sullana, en el Estadio Campeones del 36, el domingo a las 3:30. Y cierra la jornada el domingo a las 6 de la tarde. Cusco va a recibir a Cienciano en el mismo Estadio Garcilaso del Cusco. Ambos son equipos de la ciudad imperial, así que es un clásico cusqueño. Cusco versus Cienciano. Esa es la fecha del próximo fin de semana, estimado Joseph. También estamos llegando a la parte final del programa. ¿Algo más que quieras comentar, Joseph? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieras comentar ahí como parte final? Excelente, excelente. Bueno, oiga, rápidamente, no se olviden, estamos disfrutando del programa de Rock and Football. Mi querido Gerson, cuéntame, ¿qué se viene? Mencionaste el equipo del Pirata Barco, pero ¿cuántas fechas más le tiene que tocar al técnico de la U para que lo despidan o para que de repente él decida dar un paso al costado? Yo creo que va a ir de partido a partido, pero yo creo que este que viene, que va a enfrentar a UTC de Cajamarca este día sábado a las 8:30, yo creo que es una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque UTC viene muy bien, está a tercer puesto, viene muy bien, pero va a jugar de local. O sea, es un partido que no lo puede perder, ni empatar. Yo creo que una derrota o un empate ya lo pone un pie afuera. Lo pone un pie afuera, creo, porque como te digo, es un partido que no lo puede perder. Y sobre todo porque está jugando de local. Así que hay que tener, yo creo que el partido de este sábado, mañana, es muy crucial para el técnico Javier Rabanal. Yo creo que sí, porque digamos que es un técnico pues que ya en varios partidos no ha mostrado una buena performance, pero lo han ratificado en el cargo, pero yo creo que no creo que puedan seguir ratificándolo en el cargo. Después, si en caso en este partido ante UTC, o lo pierde o lo empata. Yo creo que si lo pierde ya es lapidario, ¿no? Pero lo empata de repente, por ahí algo lo pueden aguantar, ¿no? Pero como te digo, este partido creo que es clave, de local ante UTC. Excelente. ¿Y cómo miras la tabla de posiciones? A ver, algún equipo que nos vaya a sorprender. Siempre esto se mira en la parte del equipo va de menos a más y de los que van de más a menos. ¿Cómo miras, cómo vaticinas esa tabla de posiciones? Sí, o sea, mira, yo creo que Alianza Lima está puntero con 16 puntos, que es lo más destacable, digamos, pero también hay equipos que han iniciado bien. Tú tienes, por ejemplo, a Chanca 6C de Andahuaylas, que derrotó a Universitario 3-1, el partido que estamos comentando, y está en segundo lugar con 14 puntos. O sea, ojo con eso, es un equipo de Andahuaylas, del centro del país, centro-sur, pero que está haciendo una buena campaña, puede dar la sorpresa. Otro que está dando buena es UTC de Cajamarca, por eso te decía, ¿no? Este partido de Universitario con UTC puede sacar chispas, porque UTC está en el tercer lugar con 13 puntos, encima de Universitario, ¿eh?
Entonces está haciendo una buena campaña UTC y este partido es muy importante porque va a enfrentar a Universitario de visita el día sábado, 8:30 de la noche. Así que importante, ¿no? Después, más abajo ya tienes a Cienciano con 10 puntos, ¿no? Que son equipos que están ahí animando todo, pero que a veces no se caen por el final, ¿no? Se caen por el final y no logran ser regulares y mantener los primeros lugares hasta el final, ¿no? Y otro, un poquito la decepción es el Sporting Cristal, que está en el puesto 8, con 8 puntos, que ha tenido un mal arranque de este torneo, también está jugando Copa Libertadores, pero creo que en la apertura le va a ser muy complicado voltear la situación, pues ya se está quedando, ¿no? 6 fechas no es poco, 6 fechas es una cantidad importante de partidos que ya te puede dar algunas ideas de cómo, de alguna proyección, ¿no? Y creo que Cristal se está quedando mucho. Eso sería lo más importante de la tabla de posiciones, estimado Joseph. Perfecto, bueno, muchachos, de verdad, el tiempo se nos fue volando, ya llegamos casi a la parte final del programa. Eh, Cuéntame, a ver, de todo lo que has explicado, em, ¿qué equipo miras que nos vaya a sorprender? ¿Tú crees que el Pirata Barco vaya a envolver a todo el equipo con su magia y en algún momento le vaya a terminar ganando, sea en Alianza Lima o en su estadio de local? ¿Crees que esto pase y empiece otra vez toda esa controversia que parece que no acaba? Sí, bueno, por un lado yo creo que lo que pasa es que Cajamarca, FC Cajamarca, el equipo donde está el Pirata, si bien es cierto, trajo al Pirata, la Bandeira y algunos otros jugadores más, como que no ha podido tener un buen funcionamiento, ¿no? Es un club que no está teniendo buenas actuaciones, buenos funcionamientos, el técnico tampoco no ayuda mucho. Entonces, creo que va a ser un poco difícil que FC Cajamarca pueda hacer un buen campeonato y pelear arriba, ¿no? Yo creo que más bien va a luchar por no descender o de repente por estar a media tabla, ¿no? Clasificar a un torneo internacional, pero no creo que sea no creo que tenga equipo, por más que esté el Pirata, por más que está la Bandera y otros jugadores, no creo que tenga equipo como para pelear en los primeros lugares o ganarle a Alianza Lima o no o aguarle la fiesta a algún equipo, ¿no? Difícil, la verdad que un poco difícil. Eh, Creo que este eh, más bien tiene que asegurarse de no descender. Yo creo que esa va a ser la consigna de Cajamarca, que mañana enfrenta a Comerciantes Unidos de Cutervo y en un buen partido también, ¿no? Este es un buen partido. Ellos están en una localidad, digamos, cercanas, Cajamarca, Cutervo, ¿no? Son localidades cercanas, pero no, yo no creo que Cajamarca con el Pirata Barcos pueda aguarde la fiesta Alianza Lima, estimado Joseph. Súper bien. Bueno, mi querido Gerson, cuéntame, ¿qué más te quisieras mencionar antes de Solo como que parte, solo como continúe? parte final, nada más, Brian Reina, ex jugador de Alianza Lima, Belgrano de Argentina, Brian Reina, ya es nuevo jugador de Universitario. Ya se había confirmado días atrás, pero el día de hoy llegó a Lima y ya se unió al club de Universitario, Brian Reina, y ya es nuevo jugador de Universitario, con el cual buscará pues el tetracampeonato, ¿no? Solo para confirmarte que el día de hoy llegó a Lima Brian Reina para firmar por Universitario y unirse al club para los trabajos respectivos y puede ser tomado cuenta de repente en la próxima fecha, ¿no? No en esta que es mañana, sino en la próxima fecha. Y también por otro lado, como última noticia, te digo que hubo incidentes ayer en el estadio de Matute, hubo incidentes, peleas de barras a las afueras, y creo que ya se va a poner en duda que de repente Cristal pueda volver a jugar en este estadio nuevamente, ¿no? Porque ha habido peleas, ha habido daños a las propiedades, y entonces creo que Alianza Lima no va a ceder más el estadio de Matute para Sporting Cristal. Todavía no está oficializado, pero hay bastante comentarios al respecto porque
terminado el partido, a altas horas de la noche, hubo varias peleas de barras y también dañando las propiedades privadas y públicas, ¿no? Entonces eso también no es bueno, pero lamentablemente pasa. Así que Alianza Lima está evaluando la posibilidad de no prestar más o no alquilar más el estadio de Matute a Sporting Cristal para jugar la Copa Libertadores, ¿no? Hay que recordar que Sporting Cristal va a jugar la fase de grupos de Copa Libertadores, que son 3 partidos de local, ¿no? Solo eso para concluir o para terminar el programa. Joseph, ha sido muy bueno el programa con mucha información deportiva. Ya nos reencontramos el próximo jueves con mucha más información deportiva y también con los muchachos que el día de hoy no han podido asistir, pero seguramente en el próximo programa van a estar comentando, como siempre, sobre todo el fútbol peruano nacional e internacional. Así que nada más por hoy. Muchas gracias, Joseph, y muchas gracias a todos los seguidores, a todos los que han estado conectados a la transmisión, ¿no? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuídense, chau. Hasta la próxima, se me cuidan.